Bienvenidos esta noche. Tenemos el privilegio de tener un Jorge sentado en medio de la segunda fila y para hablar de San Jorge. Entonces, bienvenido tú también. Tenemos algunos miembros de la Orden de San Jorge. Y gracias por estar aquí. Voy a limitarme de momento a presentaros Ronaldo, que es un buen amigo, con quien domingo pasado, que tenía que haber la procesión de la Merced de la Basílica a la Catedral, nos encontramos en la Catedral solos porque la procesión fue anulada y toda la gente que tenía que procesionar, que habían quedado en la Basílica para protegerse de la lluvia, y pues estuvimos los dos solos con mi esposa, estamos tres, número perfecto, oyendo truenos, había relámpagos y todo, o sea que fue una ceremonia muy especial. Entonces, el amigo Sergi Gascón Luis es doctor en filología por la Universidad Autónoma de Barcelona. Y a partir de esto sigue dedicándose a muchas excursiones culturales e intelectuales, mirando archivos, leyendo libros, dando conferencias, publicando libros. Entonces, yo tengo aquí unas 10 páginas de currículum, se las voy a ahorrar. Tienen aquí protagonista y podrán charlar después de la conferencia. Habrá un pequeño vino de honor allí en el fondo de la sala. Anticipo, pero lo hablaremos ya luego, y estamos con Elena preparando el programa ya del próximo trimestre, que empezará, hablo de 9 de octubre, con una charla muy interesante sobre la nobleza catalana, que será presentada por Miguel allí sentado. Bueno, te dejo. ¿Necesitas algo? No, nada más. Yo presento allí. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Bien. Cuando era niño o preadolescente, pues con mi compañero de meta repartía rosas sin ningún permiso delante en la plaza de San Jaime, donde hay ahora la Generalitat, el Palau de la Generalitat, el Palacio de la Generalitat de Cataluña. El gobierno autonómico, no la sede del gobierno autonómico. Por lo tanto, y además he tenido dos familiares de nombre Jorge, dos primos. Todos los presentes tenemos algún conocimiento sobre el caballero San Jorge. Su fama en la antigua corona de Aragón procede de la batalla de Alcoraz en Aragón, estoy hablando, que se entabló entre musulmanes y cristianos el 15 de noviembre de 1096. Sin embargo, en la corona de Aragón su renombre se institucionaliza tardíamente por parte de las Cortes de Calatayud en abril de 1471. Pero antes de esta fecha ya existen imágenes de San Jorge de todo tipo y en varios soportes: pictórico, escultórico, arquitectónico, escripturario, etc. Empecemos por contextualizar la situación política de Cataluña y de Aragón. No me extenderé a hablar de otras zonas. En el siglo XI, con la condesa viuda consorte de Ramón Borrell I, conde de Barcelona, Ermestenda de Carcassona, abuela de Ramón Berenguer I, se impulsan los usages u observancias de Barcelona, en catalán, los usages de Barcelona. En latín, usatici Barquinonae, compuestos entre el año 1030 y 1080, base de las constituciones de Cataluña.
existentes con modificaciones y ampliaciones, con pragmáticas y otras leyes aprobadas en Cortes hasta el siglo XVIII. Hay que recordar que la paz y tregua de Dios, en catalán, la pau y treva de Déu, se promulga en la población rosellonesa de Toluges, ya en el año 1027. Se trata de unas normas que permitían a los campesinos ejercer sus labores agrícolas, y así se interrumpía la guerra entre señores feudales en época de recolección. Es en esta época cuando se establecen los dextros, en catalán las sagreras, de aquí el barrio de la Sagrera en Barcelona, constituidos por un terreno delimitado por 30 pasos alrededor de ciertas iglesias importantes, cuyos recintos eran inviolables a cualquier guerrero, tal como se puede ver visualmente hoy en día en la sacristía de la Basílica de los Santos Justo y Pastor, San Justo y Pastor, en Barcelona, en el barrio gótico. Aquí empieza por escrito el derecho singular catalán en el condado de Barcelona. Estoy dando una serie de datos históricos. En el año 1056 se celebra la boda del conde Ramón Berenguer de Barcelona con su secuestrada Almodis de la Marca, nacida hacia 1020 y muerta en Barcelona el 1 de noviembre del 1071, hija del conde Bernardo I y de Amelia de Rasés, en occitano Rasés, de territorio vecino al Rossellón. Ambos son excomulgados en 1056 por el Papa Víctor II. Más tarde, el 16 de octubre de 1071, la condesa consorte de Barcelona Almodis es asesinada por su hijastro Pedro Ramón de Barcelona, hijo de Isabel de Nimes, nieto materno del duque Guillermo Sancho de Gascuña. Estoy dando una serie de datos, no quiero espantar, yo no soy historiador, soy filólogo, o era más filólogo que ahora. Pedro Ramón de Barcelona nació hacia 1040 y murió entre el 1071 y 1073. Fue desheredado y desterrado y sustituido como heredero de su padre Ramón Berenguer I el Viejo por sus hermanastros gemelos, hijos de Almodis de la Marca, la asesinada, Berenguer Ramón II el fratricida, puesto que éste mató luego a su hermano Ramón Berenguer el Rubio, en catalán, al cap d'estopas. Era una persona pues que era pelirrojo, como Jaime el Conquistador. Por su pelo abundante y rojizo, como el sucesor, ya he dicho, el Conquistador. Ramón Berenguer el Rubio fue asesinado el 5 de diciembre del año 1082. De esta época consta también la bendición de la Santa Cruz, documentada en 1066. Ya ven que estoy dando solo fechas del siglo XI, la mayoría. Este documento del año 1066, de la bendición de la Santa Cruz en la Catedral de Barcelona, Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia, la copatrona junto a la Virgen de la Merced. Este documento ha sido recientemente estudiado en el libro Letras que parlan, Letras que hablan, del año 2023, del matrimonio formado por Jesús Alturo, de Filología Clásica, era catedrático de estos solares, de la Universidad Autónoma de Barcelona, y su esposa Tania Alaz, del mismo departamento. Bueno, es pues en este periodo convulso cuando se empieza a fraguar el derecho catalán a partir de la condesa Ermessenda de Carcassonne y su difunto esposo Ramón Borrell I, que nació el año 972 en Barcelona y murió el año 1017, conde de Barcelona y duque de la Hispania Citerior. Es cuando se debió fraguar la devoción inicial a San Jorge, pero hay referencias anteriores, del siglo X.
tal como luego ya indico con las cofradías. Las cofradías se fundan en esos años, siglo X, XI, es cuando hay más creación, creo, por lo que he leído, de cofradías dedicadas a San Jorge. Y luego las corporaciones nobiliarias posteriores, con sus fechas aproximadas. Esta devoción fue paralela a la creación de la marca hispánica bajo los condes de Barcelona, luego reyes de Aragón y ahora ya reyes de España. Paso a desgranar someramente algo de lo que pienso que se debe contar al respecto. En este mundo guerrero, con modelos reales de caballeros, se fragua, creo, a mi entender, San Jorge en el condado de Barcelona y luego también paralelamente en el reino de Aragón. Bien, y ahora empezaré a pasar una serie de imágenes. Aquí en la imagen del primera, es una foto que hice uno de los días que bajé al centro, aparece San Jorge esculpido encima de un caballo, en una posición de llevar pues armas, ¿no? A punto de clavar al monstruo, al dragón que hay en el suelo, la lanza. La lanza aquí no aparece, pero se ve en la imagen. Bueno, paso a comentar esta imagen. Esta imagen es del siglo XV, de Marc Safon, y se encuentra en la calle Obispo Irurita. Es la entrada, una entrada antigua al complejo de edificios del Palacio de la Generalitat, aunque siempre ha sido y continúa siendo la entrada de la gente que trabaja en la Generalitat por la calle Sant Honorat, Sant Honorat. En esa época es cuando se construía la capilla de San Jorge en este complejo de edificios que se van comprando hasta el siglo XVI, pero la capilla de San Jorge se encontraba antes en la planta baja y de la misma época de la imagen anterior, luego trasladada a la primera planta. La capilla de San Jorge es de la misma época que esta imagen anterior del escultor Marc Safon, del año 1434. Y aquí abajo hay la referencia que se puede ver en 3 dimensiones, la capilla. Yo la primera vez que vi 3 dimensiones fue en la catedral de San Miguel y Santa Gudula de Bruselas, reino de Bélgica. Aquí tenemos el frontal o palio del altar de la capilla de Sant Jorge del Palacio de la Generalitat de Catalunya, que es una obra del taller de Antoni Sadurní de Barcelona, que era natural de Montblanc, luego Villa Ducal con Juan I de Aragón, y con, evidentemente, el padre Pedro el Ceremonioso, Pedro IV como rey de Aragón y III como conde de Barcelona. Esta imagen es la mejor que he encontrado, pero hay algunas en detalle. Es la imagen de San Jorge que mata al dragón y aparece una chica, una joven, que es una infanta, una hija de un rey, en la Cirenaica, en el norte de África. Es decir, San Jorge nace en la Capadocia, Grecia, pero luego se traslada hacia Tierra Santa y de Tierra Santa hacia el norte de África. Y la Cirenaica, una ciudad que se llama Silene o Cirene, que ahora precisamente este año están haciendo excavaciones arqueológicas, ya estaba documentada, se había localizado, pero este año están trabajando muchísimo, pues allí es donde aparece esta leyenda de San Jorge. Bien, paso a la siguiente imagen. Aquí hay el detalle
de este mismo tapiz, que es en el frontal o palio de la capilla de San Jorge del Palacio de la Generalitat, que está hecho este tapiz entre 16 de mayo de 1450 a 13 de mayo de 1451. Costó 1.500 florines, las monedas de oro, a imitación de las de Florencia, por eso florín, y 3 dineros. Hace más de 1 metro de altura y más de 3 metros de anchura y 27 centímetros de grosor, porque es en relieve, es decir, en lana, en algodón, en hilos de oro y plata, sedas y las lanas tejidas de colores. Ya digo, la profundidad 27 centímetros, que es más de un palmo. Es decir, que es un tapiz muy elaborado, de los mejores que hay en Europa, a mi entender. Aquí hay una imagen de la capilla de la Generalitat con el frontal o palio debajo, que ya se ve en el altar mayor, y luego pues ahí la imagen que se ve aquí, a ver si yo, aquí, esta imagen es un San Jorge hecho en plata, repujado, grabado, montado, como los maniquíes que existían para vender las armaduras o corazas a la gente, a los caballeros medievales o, en este caso, bajo medievales. Esa imagen aparece en un libro, El arnés del caballero, del doctor Martín de Riquer, y yo hablaré luego de la hija de la doctora Isabel de Riquer. Fue vocal de mi tesis doctoral, nos conocemos de hace muchos años, y ella pues ha trabajado las reliquias precisamente de San Jorge en un fantástico, para mí, de lo mejor que he leído en toda mi vida, y lo digo en serio, lo que estoy diciendo no es para hacer la pelota, sobre las reliquias de San Jorge conservadas en la Corona de Aragón, no solo en Cataluña, y sobre el unicornio. Hay 2 partes en ese artículo publicado el año 2021. Yo lo leía entonces y me quedó el recuerdo, y cuando el doctor Vidal-Plana me dijo haz algo, me insistió muchísimo, y yo pensé tengo que hacerlo, pues lo pienso hacer de esto porque pienso que es más adecuado el asunto para la asociación. Aquí aparece otra imagen de la Plaza San Jaime, borrosa, del tarraconense Andreu Aleu, en mármol de Carrara, de Italia, el mármol que utilizaba Miguel Ángel, hecha, labrada, entre los años 1864 y 1872. Se tiró antes la iglesia de San Jaime. Cuando se tiraron las murallas, se abrió la Vía Laietana y se tiraron tantas cosas, siglo XIX, para organizar un poco la ciudad y luego hacer el ensanche durante la segunda mitad del siglo XIX y primer tercio del siglo XX, pues esto también se hizo. Bien, voy pasando. Aquí hay la imagen de esta chica joven, la infanta o princesa de Cirene, que está arrodillada ante el caballero que aparece. Le pregunta qué hace esta chica delante de una cueva y lejos de la ciudad que se ve aquí, una ciudad amurallada con un foso, con un puente, y esa chica es la princesa del reino de Cirene. Bien, voy bajando. Aquí hay la imagen de San Jorge ya moderno del siglo XIX. Aquí aparece pues un conseller del Consejo de Ciento de Barcelona, aquí aparece pues un obispo de Barcelona, etcétera. Bueno, voy bajando. Esto es el patio de los Naranjos,
el patio de los Tarongers del mismo palacio, y aquí también en la fuente una imagen de San Jorge, es decir, el edificio tiene San Jorge en todas las formas posibles. Este también es de muy reciente, ¿eh? Bien, no comento más. Aquí sí que pone el autor, Frederic Galcerá, de Batea, de Cataluña. Ya se ve que fue hecha el año 1926 de cara a la Exposición Universal de Barcelona del 1929. Bien, de Pere Ferrer II, de este patio, de hecho, entre 1610 y 1600. 1600-1610. Bien. Bajo aquí, esto ahora está en el primer piso, que es la entrada a la capilla de San Jorge, también hecha por Marc Safon, el que hemos visto al inicio de mi charla, trasladada en 1545 por Antoni Carbonell. Bien, voy bajando. Dentro de la capilla, evidentemente, hay arcos y hay una serie de bóvedas. Pues aquí hay otro San Jorge labrado en piedra y dorado en pan de oro, restaurado hace pocos años y pues policromado, poco policromado, matando al dragón, al mal, al demonio. Voy bajando. Aquí hay una imagen de una postal que encontré en la revista d'Ací d'Allà, una revista importante, primer tercio del siglo XX, el frontal o palio de San Jorge, que hemos visto aquí, la imagen entera. Aquí hay gente mirando, que son los pobladores que temen el dragón, y San Jorge ayuda a la infanta, que tiene que ser sacrificada, como habían sido sacrificadas antes las ovejas y habían sido sacrificados los hijos de estos que están aquí dentro, de la ciudad de Cirene o Silene. Entonces, pues es esto, la imagen que San Jorge aparece allí y salva la población. A ver, paso ahora un poco a la iconografía de San Jorge. La cruz latina, esta cruz que aparece aquí, encima de la dalmática, ¿no? Bueno, aquí aparece en la cripta de Santa Marina e Cristina, conocida como iglesia de la Madonna delle Grazie, rupestre de Carpignano Salentino, provincia de Lecce, de la Puglia o la Puglia, ¿no? En italiano, del siglo X, con pinturas al fresco debajo más antiguas. Pues aquí aparece ya esta cruz de San Jorge, siglo X, referido a la Madonna delle Grazie con este obispo, aquí. Bien, la bandera de San Jorge es esta. El uso, la parte vertical es más corta y evidentemente la zona roja de gules horizontal es casi el doble del uso. La bandera de San Jorge de blanco o de plata, la cruz de gules, que representa a San Jorge, que también la encontramos en el escudo de Barcelona combinado en los cuatro campos, ¿no? Con los cuatro palos de los condes de Barcelona, de la Casa de Barcelona. Luego ya reyes de Aragón, que asumieron, por linaje de la Casa de Barcelona, asumieron el escudo de Barcelona, los cuatro. Voy bajando. Aquí aparece la cruz de San Jorge en el escudo que llevan los caballeros, en las órdenes de San Jorge. Aquí hago o intento hacer una comparación. Aquí tenemos a San Miguel Arcángel de pie, matando al demonio en forma de monstruo, medio humanizado, con cola de dragón o de lagartija. Es una imagen recientemente reproducida en muchas partes. Es moderna. Aquí una imagen de pareja, provincia de Guadalajara, de 1472, cuando un año anterior pasa a ser San Jorge patrono
oficial del Reino de Aragón, del artista, del pintor Miguel Jiménez, de estilo hispano-flamenco de Aragón, trabajando este pintor en Zaragoza con otros pintores y con sus hijos Juan y Jaime. Está esta imagen en el Museo Nacional del Prado y la fuente está aquí abajo. San Miguel mata a Satán, ¿no? Aquí, si observan, tiene otra forma y una cabeza un poco humanizada con unos pelos que parece un punky, pero es así. Es muy divertido esta imaginería, esta forma. Aquí aparece el libro de horas de Enrique IV de Francia, rey de Francia, el que empieza la orden de San Miguel Arcángel, el que empieza también entonces más o menos la orden del Santo Espíritu, etc. Y tercero, como rey de Navarra, en el folio del libro de horas de él, el folio 71 recto, la parte, no el anverso, no el reverso. Bien, voy pasando para ir más rápido, que voy muy lento. Juan de la Abadía el Viejo, procedente de Liesa, provincia de Huesca, que este pintor era activo entre 1469 y 98, de la colección Plandiura, del año 32, y que está fechado esta imagen de San Jorge pesando las almas. Aquí vemos un ángel, aquí vemos el demonio que hace siempre trampa, y aquí vemos a Miguel Arcángel, pero es un guerrero, evidentemente con el aura que lleva en la cabeza. Aquí una imagen mucho más antigua de una pintura románica, o prerrománica, mejor dicho, Micael, ya se lee en la izquierda, y aquí el demonio hace sus travesuras, ¿no? Con la balanza, con el pie, y hace trampa con estas almas, esta quiere que vaya al infierno y esta alma, San Miguel Arcángel, quiere que vaya al paraíso. Esta es una imagen de las más divertidas que hay. Hans Leo, San Miguel Arcángel pesa almas en el juicio final. Aquí ya mucho más elaborado, en Zúrich, en la Kunsthaus, de cerca de 1500. Siempre aparece en forma de guerrero, pero aquí ya un poco más cristianizado, igual que aquí. Gerard David, retablo de San Miguel, del siglo XV, Kunsthistorisches Museum de Viena. Bien. Aquí tenemos la primera imagen relacionada con el tapiz que acabamos de ver anteriormente la leyenda de San Jorge, con la princesa de Silene o Cirene. Y aquí tenemos a San Jorge matando a este monstruo. Aquí hay la puerta de la cueva. Aquí hay un edificio, seguramente es una pequeña ermita luego, que está hecha por Donatello, el gran escultor renacentista. Yo no sé, pero Chiacchiato, San Jorge salva a la princesa, es de 1417. El primer bajo relieve conocido de Donatello, basado en la leyenda áurea o dorada de Jacopo da Varazze, Jaime de Vorágine, también conocido, etc. Bueno, esta leyenda áurea es importantísima, porque esta leyenda áurea es el texto de los textos primeros que encontramos en el Principado de Cataluña, en el Rosellón, fechado entre 1280 y 1310, las vidas de sants rosselloneses, las vidas de santos rosselloneses, o rossellonesas, si se refiere a vidas, que es un texto que cuesta ya muchísimo de leer
ya nos cuesta, a los que hemos leído cosas medievales, pues gente de a pie, de la calle, pues cuesta, pero es un texto que vale la pena y allí aparece también esa leyenda dedicada a San Jorge y a la princesa. Es una leyenda muy interesante y San Jorge sufre muchísimo porque los emperadores Daciano y Maximiano lo cogen, Maximiano lo coge, su esposa se convierte, Alessandra en el texto, Alejandra, se convierte al cristianismo y el emperador, uno y el otro, pues uno se reparte Occidente, el otro Oriente, pues entonces Maximiano coge a San Jorge, lo torturan, lo trocean, le ponen sal en las heridas, lo pasan por la sartén, hablando claro, luego pues lo trocean y al final lo decapitan y muere. Y entonces, pues yo quiero ahorrar por tiempo. Aquí paso ya al tema de las reliquias. Aquí tenemos una reliquia que se encuentra en la Basílica de San San Marcos, en el Tesoro y Santuario, que es de un brazo de San Jorge. Lo he sacado, ya se ve, ¿no? De dónde lo he sacado, ¿no? Aquí el inventario, etcétera, es de plata dorada, esmalte, vidrio, piedras duras de la Edad Moderna. Bien, voy bajando. Aquí hay el relicario del brazo de San Jorge de la isla de Burano, en Venecia, hecha el 21 de junio de 1067, vuelvo al siglo XI, que flotaba dentro de un sarcófago de mármol. El mármol pesa, no puede flotar. Pues flotaba y llega a la isla de Burano. La isla de Burano, igual que la de Torcello, que es la más antigua, donde empieza la población de Venecia, es donde hay el inicio en la Europa occidental, creo yo, de las reliquias de San Jorge. Bueno, voy bajando. Estas reliquias, ¿dónde está el cráneo de San Jorge también? Que ya lo veremos luego. Pues en un armario bajo llave de la sala del cónclave, se llama así, del monasterio de San Giorgi, San Giorgio Maggiore, la isla de San Giorgio Maggiore en Venecia. Aquí aparece el retrato del que fuera el Papa Pío VII por el gran pintor francés Jean-Louis David del siglo XIX, que se encuentra en el Museo del Louvre. ¿Y por qué lo pongo? Pues en esta sala del cónclave donde fue elegido este Papa. Allí hay un armario, pues arriba una caja donde hay este cráneo de San Jorge. Este Papa, Pío VII, se llamaba Barnabá Niccolò Maria Luigi Chiaramonti, la familia Chiaramonti de Cesena, nació, aquí hay todas las fechas, y murió en Roma siendo Papa el 1823. El 251 Papa, y ya ven aquí la fecha de elección, que pues estuvo de Papa más de 23 años. Voy bajando. Aquí la isla de San Giorgio Maggiore, San Giorgi por los venecianos, en Veneto. Aquí hay la Fondazione Giorgio Cini, comprada por el conde Cini cuando murió su hijo de un accidente de avión, y entonces pues dedicó todo el dinero que quería dedicar a su hijo, lo dedicó a la Fondazione Giorgio Cini, que hacen muchas cosas y que vale la pena de ir. La fachada de Andrea Palladio, de la Basílica San Giorgi, y dentro hay el cráneo. ¿Y quién descubrió este cráneo? ¿O quién lo revalorizó? El doctor Kenneth Meyer Seton, aquí hay las fechas de nacimiento y muerte, historiador de la Media de Europa, especialista en las cruzadas. Voy bajando. Este hombre luego hizo un discurso en Estados Unidos, pero luego este discurso, en parte, se adaptó para darlo por edición Proa de Barcelona y Aimá Sociedad Anónima Editora,
el año 74, en la Día del Libro, en la festividad de San Jorge, el 23 de abril, por el 500 aniversario del primer libro impreso en catalán, que es Las Trovas del Llaor de la Verge María, hecha por el caballero Joan Ruiz de Corella, que para no ir a la guerra se hizo cura, aunque tuviera hijos. Pero bueno, como Lope de Vega, que ya sabemos un poco la historia. Aquí hay la reliquia del cráneo de San Jorge en Venecia. Y aquí hay, aparte de la reliquia, dentro de esta cápsula, pues hay la leyenda Icaratu, hay Giu, Iorgiu, aquí la cabeza de San Jorge en griego, dice, aquí hay la transcripción, lo he buscado por todas partes, en un filacterio, en una tira, una especie de beta, pero de metal. Bien, voy bajando para ir más rápido, que voy muy lento. Aquí hay otro cráneo de San Jorge. En el monasterio de San Jorge de Azuelo, Navarra, un reliquiario hecho en plata, de este monasterio de la Orden de San Benito, de los benedictinos, y pues ya se ve que está repujado y está grabado, con la cruz, con su apertura, perdón, y pues que no contiene ya la cabeza. Voy bajando. Lo primero que tenemos en Barcelona, o de lo primero que yo he encontrado escrito, no en manuscritos medievales, es este documento. Aquí hay F. Bons. Esto es el Fondo Bonsoms, que fue un señor bibliófilo. Aquí el número 3033, aquí el timbre del Institut d'Estudis Catalans, y luego hay timbres también de la Biblioteca de Cataluña, que pasó el Institut d'Estudis Catalans, que se creó en 1907, pasó la biblioteca del Institut d'Estudis Catalans, lo que es la Academia para la Lengua Catalana, pasó a ser como la Real Academia de la Lengua Española, o las otras que hay en otras partes de las otras lenguas románicas en Europa, pues este señor Bonsoms recogió este romance heroico de la Diputación de Cataluña. Ya se lee aquí, la Casa de Diputación de Cataluña es el Palacio de la Generalitat que hemos visto antes, y a la Apostólica y Santa Iglesia Catedral de Barcelona, para colocarla junto a la portentosa imagen de Nuestra Señora de la Merced y los cuerpos santos de Olaguer. ¿Quién era este Olaguer? Pues San Olegario, Santo Olaguer, el primer arzobispo que, cuando se conquista Tarragona en el año 1118, a los musulmanes, ya era zona abandonada, pues era obispo de Barcelona y luego pasa a ser arzobispo de Tarragona, de la provincia tarraconense. Y está aquí en una capilla, la capilla del Santo Cristo, ahí, pues debajo hay la reliquia del cuerpo incorrupto de San Olegario, en Barcelona, la catedral. Aparecen otros santos. No hablaré de esos otros santos porque creo que es en balde, pero aquí aparece un grabado, una xilografía, con un escudo muy sintomático, que son dos medias lunas, por lo tanto, sarracenos, musulmanes, y aquí aparece la cruz de San Jorge. Bueno, voy bajando porque aquí la imagen es una foto que hice el día de la misa de San Jorge, pues bueno, invitado por el presidente de aquí de la delegación catalana, el doctor Ricard Vidal Plana. Hice esa foto expresamente, que a mí me gusta mucho esta parte de la catedral, y además estuve hace muchos años con restauradoras
de los retablos y de las pinturas que hay en la catedral, un sábado, toda la mañana, pues aquí aparece la capilla dedicada a San Jorge, que hay un trozo de hueso de San Jorge. ¿Eh? Y aquí es donde van los presentes caballeros en la sala y supongo que también algún oyentes y damas de la Sacra Militar Orden Constantiniana de San Jorge, que proviene del reino de Bizancio y luego pasa pues al reino de dos Sicilias, actualmente pues el don Pedro de Borbón, duque de Calabria, representa, entre otras personas, al que sería el rey de dos Sicilias, pues esta orden con esta cruz que vemos aquí, el alfa y el omega, el principio y el inicio del mundo, Jesús, ¿no? Y bueno, aquí San Jorge de pie, en posición de rezar, y aquí pues hay las flores, etcétera, y retablos, etcétera. Es después de la sacristía, a mano derecha, cuando empieza el deambulatorio de la catedral, que pasa evidentemente detrás del altar mayor de la catedral de Barcelona. Voy bajando. Aquí hay las reliquias de la capilla de San Jorge del Palacio de la Generalitat de Cataluña. A ver, aquí tenemos, comenzaré por la más reciente. Esta reliquia proviene de un empresario gerundense que se puso en contacto en aquella época con el presidente de la Generalitat de Cataluña, Joaquim Torra Pla, conocido por Quim Torra, y entonces consiguieron un trozo de reliquia de San Giorgio Maggiore, de Venecia. Aquí hay otra reliquia que hay en la capilla de San Jorge, aquí en Barcelona, que es ya trocitos de hueso, trocitos de hueso, y hay unas figuritas, esto ya es más reciente, 16, 17 y 19. Si tuviera yo aquí mi padre, pues como joyero, 54 años que trabajo, pues diría exactamente y más o menos de qué época y quién lo ha hecho, más o menos, y me diría esto es repujado, esto es grabado, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos otra tercera reliquia que es preciosa, es de estilo gótico y neogótico, con una serie de figuritas de ángeles aquí, y bueno, hay muchos huesos aquí dentro de San Jorge. Son las tres reliquias que hay en la capilla de San Jorge del Palacio de la Generalitat de Cataluña. Voy bajando. Aquí aparece la revista que se hizo, desgraciadamente, hasta en abril de este año, 2025. Joan Arimany Juvanteny era un señor que la hacía entera sobre todos los santos y reliquias del Principado de Cataluña. Y aquí aparece la imagen en colores con este filacterio moderno, este trozo de papel y este otro, con esta cápsula que está ahora en el Palacio de la Generalitat. Bueno, digo esto porque esta revista se hacía digital. Y la digitalización, por desgracia, yo lo he tocado también con la bibliografía anotada de uno de los 5 autores de los que han escrito más en literatura catalana, medieval y moderna y actual. Francesc Eiximenis, patriarca de Jerusalén y donde estuvo San Jorge, y obispo de Elna Perpiñán, en el Rosellón, enterrado en el convento de San Francesc, como me dijo un asociado, George Puig, pues no se hace esta revista y tampoco no se hace esta digitalización por parte ni de las universidades catalanas, ni de la Biblioteca de Cataluña. Estoy hablando de corporaciones, no hablo de personas.
que a mí me parece una vergüenza. Se hace la digitalización de Jacint Verdaguer, el que fuera confesor de los marqueses de Comillas, de los Güell. Se hace digitalización y ediciones de Josep María Sagarra, de Josep Pla, de Ramon Llull. Existe una cátedra en la Universidad de Barcelona a nivel internacional con la Mallorquensis Escola Lulística de Palma de Mallorca y con el Raimundus Lullus Institute de Friburgo de Brisgovia en Alemania. Y en cambio, pues uno de los polígrafos que habla de todo de la literatura catalana y que está traducido, la primera edición y del primer texto impreso en la civilizada Confederación Helvética Ginebra de 1518, la primera edición que hay impresa, que es el Livre de Saint-Onge de Francesc Eiximenis, pues allí tienen ejemplares, se puede leer, está digitalizado, etcétera. Pues aquí resulta que no, que esta persona de 87 años ahora, puedo decir el nombre, creo que sí, el doctor Jordi Piquén-Gordans, catedrático de inglés de la Universidad de Valencia, pues no he conseguido desde hace un año y medio que estoy luchando con este tema, incluso con personas muy conocidas mías, que hemos hecho con un caso un libro, pues bueno, pues no se consigue la digitalización. En Venecia, en cambio, están digitalizándolo todo. Los edificios, el contenido y los documentos. Todo, por si hay algo, una guerra, lo que sea. Bueno, aquí voy a hablar primero de esta. Reliquiario de San Jorge de la Catedral de Salamanca. Ya se ve que es una manufactura gótica. Un brazo de San Jorge. Aquí hay una reliquia muy valorada en la corona de Aragón. En la izquierda, de hacia 1355, por el orfebre Pere Moragues. En la derecha, la más importante, de 1377, época de Pedro IV, rey de Aragón, por la reina de Chipre, Leonor María de Aragón, que era la prima de ese rey, y da esta reliquia del brazo de San Jorge. Esto, ahora lo veremos en más detalle. Aquí hay la primera, que se encuentra en la Catedral de Valencia, que está este brazo de San Jorge documentado en 31 de marzo de 1324, y se acabó de labrar esta cápsula del brazo de San Jorge en 1358, ya en reinado de Alfonso V, el Magnánimo, el que consiguió el reino de Nápoles. Vivía en Nápoles, ¿no? Y la mujer vivía en la península ibérica. Bajo. La otra reliquia, la otra cápsula que también está en la Catedral de Valencia. ¿Aquí qué aparece? Aparece el hueso y aparece aquí un escudito que es de Chipre, de Leonor María de Aragón. Ahora que tenemos la princesa real Leonor, pues aquí tenemos una antecesora que también se llamaba Leonor, aparte de las reinas de Castilla-León, pues aquí esto es importante. Aquí aparece el detalle con el hueso, que perteneció a su esposo, el rey de Chipre, Hugo IV de Lusignan, una familia que tenía un castillo inmenso en esa población de la parte sur de lo que luego fue el reino de Francia y parte de Occitania,
y que pues nació en Nicosia y murió allí mismo, ya se ven aquí las fechas, era rey de Jerusalén, príncipe de Antioquía, en lo que es la actual Turquía, en la parte asiática, y conde de Trípoli, en el norte de África. Y aquí vemos el escudo, está girado evidentemente para que se aguante el hueso, de los 4 palos de la Casa de Barcelona. Porque claro, esta mujer, Leonor María de Aragón, era prima hermana y era de sangre pues, de la Casa de Barcelona. Voy bajando. Aquí hay otro reliquiario de otro brazo de San Jorge, en la Catedral de Praga, República Checa, del siglo XIII. Plata dorada y piedras preciosas. Bueno, aquí aparece imágenes de reyes y de obispos de la Catedral de Praga. No voy a comentarlo. Bien, aquí pongo un texto que está en catalán, se puede leer, aquí se puede leer un poco. Vostra senyoria, aquí per la virtut comportarà l'ús defalliments, etc. Bien. Publicado por un impresor, Nicolaus Spindeler, en Valencia, en 1490, que pertenece a la novela caballeresca Tirant lo Blanc, que luego se hace una traducción castellana impresa por Diego de Gumiel en Valladolid. ¿Por qué en Valladolid? Porque era una de las capitales donde paraban los reyes de Castilla y León y luego los reyes de las Españas. Valladolid es una de las capitales como Medina del Campo, como Toro antiguamente, como Madrid era pequeñito, pero bueno, también luego, 1511, se hace esta traducción de la novela caballeresca Tirante el Blanco. Luego se hace la edición italiana, etc. Aquí hay el caballero, siempre encima de un caballo, al estilo de San Jorge, porque es más elegante un caballero encima de un caballo que de pie, y impone más, y además es lo que los caballeros van. La palabra caballero viene de caballo, por lo tanto, llevan esta iconografía, ¿no? Bien. Otra cosa que quería comentar, no sé si me he extendido, llevo ya 1 hora, es esta leyenda. Y ahora leeré la leyenda de San Jorge extraída de las vidas de Sants Rossellonesa, para que se sepa un poco cómo es esta leyenda, un poco más exacta. En el caso de la versión rossellonesa de 1280-1310, se encuentra en 2 manuscritos y se indica que ese sagrado luchador luchó con el dragón y con el verdugo, porque luego he dicho que el emperador Maximiano, el que se encarga de Bizancio, de la parte oriental del Imperio Romano, pues lo coge, lo encarcela, lo tortura, etcétera, etcétera. Hay un texto muy antiguo que habla de San Jorge. El Calendar de Beda. Estoy hablando hacia este hombre, Beda, nació entre el 672 y el 735. Monje benedictino nortumbrio, la Northumbria, estamos hablando de la Gran Bretaña, del monasterio doble de San Pedro en Wearmouth, Sunderland, y de San Pablo en Harrow, en el río. Aparece San Jorge que sufrió pasión en la ciudad de Deíspoli, del imperio también de Persia. Es decir, que sufre pasión en el norte de África, pero también había sufrido pasión en la ciudad persa de Deíspoli, la cual tenía el nombre de Lida y estaba cerca de Open, bajo los emperadores Diocleciano y Maximiano, o bajo el primero,
en presencia de 70 reyes de su imperio. Open en la versión original es Hopen, con doble P, es decir, la parte portuaria de Tel Aviv-Yafo, también conocida por Jaffa, Jope, Jaffa. Aparecida esta población en cierto texto de peregrinaje a Tierra Santa después, en el caso de los textos medievales catalanes del siglo XIV. Es un texto muy interesante que la gente, como los presentes caballeros de la Sacra Militar Orden Constantiniana, creo que habría que rastrearlo, había que publicarlo, aparte de digitalizarlo, que no está digitalizado tampoco, ¿eh? Es decir, a mí que me hablen de lo que quieran, ¿eh? Yo he trabajado desde los 16 años hasta mis 60, y con jóvenes, y empecé con gente mayor enseñando lengua catalana y literatura medieval y literatura de todos los siglos. A mí que me hablen lo que quieran, pero esto es una vergüenza de que este texto no se conozca, y además hay zonas aún actuales de Tierra Santa, muy concretas, que aparecen en este texto catalán del siglo XIV. El cual explica pormenorizadamente no solo el transcurso de un peregrinaje por los lugares donde vivió y murió Jesús, sino una bastante completa descripción de todos ellos. San Jorge, de noble linaje de la Capadocia en Grecia, fue a la provincia de Libia, a la ciudad de Cilene, la ciudad griega de Cirene, actualmente sus restos en Sahar, República de Libia, norte de África, una de las 5 colonias griegas en el norte de Libia, es decir, de la Pentápolis, Penta, no sabemos qué quiere decir, que conformaron la Cirenaica, la provincia. Cerca de la ciudad existía un lago, grande como un mar. En este lago vivía un dragón, según la versión rossellonesa, estoy hablando, que con un soplido mataba a todo el mundo. Lo he traducido, del catalán de finales del 13, inicio del 14, lo he traducido al castellano. Para evitarlo, los ciudadanos de Cirene le daban 2 ovejas a diario para calmar su furia. Si no las daban, esas ovejas, envenenaba el aire, de tal manera que provocaba muertes de hombres. Cuando no tuvieron ovejas, le daban sus hijos. Todos sus hijos terminaron comidos por el dragón. El tapiz que hemos visto antes, de la capilla de San Jorge de la Angelita. Una vez tocó a la hija del rey, la infanta que hemos visto en el tapiz, que hemos visto en el bajorrelieve de Donatello de 1417, el Sciacotto, quien dijo que cogieran todo el oro y la plata y la mitad del reino a fin de que ella no muriese. Los hombres le dijeron que si no daba al dragón, le quemarían su casa. El rey lloró y dijo que le hubiera gustado ver una futura boda de su hija con nobleza y riqueza. Pidió 8 días de pensar darla a los ciudadanos. Luego volvieron los ciudadanos y le exigieron que la diera. Lloró y la dio vestida con hábito real. Claro, hay que morir comme il faut, ¿no? Por eso también las tumbas de los caballeros antes, ¿no? Llevaban el yelmo, ¿no? Y la espada entre las manos, etcétera, ¿no? Y al pie un perro, ¿no? Pues bueno, comme il faut, ¿no? Como es necesario. Luego volvieron los ciudadanos. Bueno, este diálogo del pasaje en boca del rey a su hija, a quien besa y abraza llorando, en que expresa su deseo de haberla visto casada con un hijo que fuera luego de ella rey, ella se arrojó a sus pies para pedir su bendición, y él, luego de dársela entre lloros, fue conducida al dragón. Por ello pasaba San Jorge que, al ver llorar a la hija del rey en el paraje campestre donde vivía el dragón, ya lo hemos visto en el tapiz, él se rió a ella para saber qué pasaba. La hija del rey le respondió que huyera rápido para no morir él. San Jorge dijo que no se atemorizase, que aparece por allí, ¿no? Pasando
como los caballeros errantes, como el caballero errante Curial de la novela caballeresca Curial e Güelfa, anterior al Tirante el Blanco. Piensen que Tirante el Blanco aparece en el capítulo 6 de las aventuras de Don Quijote de la Mancha, salvado con el Amadís de Gaula y con otro tercer texto, el capítulo 6, la primera parte del Quijote, de Miguel de Cervantes de Saavedra, aparece salvado de la quema del cura y del examinador ¿no? Don Sancho aquí, del barbero, exacto, del barbero. Gracias, Carme Alerm, catedrática emérita de Lengua y Literatura Catalanas, que hace poco ha hecho una presentación de un libro sobre Francisco Madrid, estudioso de Ramón del Valle Inclán, en el Ateneo de Madrid. San Jorge dijo que no se atemorizase y que esperaba con todo el mundo allí. Ella insistió de que marchara rápido. San Jorge respondió: yo te ayudaré en nombre de Jesucristo. Literalmente lo dice el texto en catalán medieval. Mientras hablaban y ella insistía de que partiera rápido, vino el dragón con la cabeza levantada. La infanta temblaba. Entonces San Jorge subió al caballo, se puso encima una cruz, supongo que como una especie de camiseta, y o bien se ceñó con la señal de la cruz, las dos versiones. He aquí que tenemos pues el Miles Christus, el caballero de Cristo, en su plenitud para la defensa militar de la indefensa infanta. Los caballeros defienden a las personas débiles, infantas, mujeres, viejos, desvalidos, enfermos, y las personas más a la práctica, como aquí algún presente que yo conozco bastante bien o que trato, lo puedo decir con mucho orgullo, que son personas que siempre ayudan a las personas. Para mí son estos los 1000 escritos de 2025. El trato de la hija del rey a San Jorge es trovadoresco. Bel Seyer, bello señor. Bon Señor, es decir, bello señor, buen señor, buen señor. San Jorge se dirigió al dragón encomendándose a Dios. Puso la lanza delante y le hirió muy fuertemente. Cayó el dragón al suelo y entonces San Jorge dijo a la infanta que le pusiera la correa alrededor del cuello del dragón sin miedo. Y así como lo hizo, el dragón la siguió así como un perro domesticado, literalmente, la traducción hecha por mí, al castellano. Al llevarlo la infanta a la ciudad, los ciudadanos huyeron a montes y bosques, espantados, despavoridos. San Jorge respondió que no temieran al dragón, puesto que Dios le envió para librarlos de la pena del dragón. Y a continuación de este ejemplo medieval típico de sermón, como los del beato Ramón Llull, a punto de ser santo, por cierto, y el patriarca de Jerusalén y obispo de Elna, Francesc Ximenis, franciscano, del cual ya he comentado cierta cosa, dijo que debían creer en Jesucristo, ser bautizados, y entonces él les mataría el dragón. Así el rey y su pueblo se bautizaron. San Jorge mató al dragón con su espada y mandó que lo sacaran de la ciudad con 4 pares de bueyes a un campo, porque claro, un dragón pesa, ¿no? Me imagino, no lo sé. Entonces se bautizaron más de 20.000 personas. El bautizo masivo es una cosa que también se producía con San Vicente Ferrer, el patrón del Reino de Valencia, que iba por Occitania o iba por Francia, iba por el Reino de Castilla y León, iba por el Reino de Aragón y luego de sus sermones que pillaba y que se conservan en diferentes lenguas y están editados la mayoría, no todos, los sermones, pues también convertía a mucha gente. Esto
Ha pasado y a veces ha pasado más recientemente de lo que nos pensamos. El rey hizo construir una iglesia muy bella en honor de Santa María y San Jorge. Cuidado aquí, ¿eh? La Virgen María y el caballero, bajo el altar del cual una fuente cuya agua cura a todo el mundo de cualquier enfermedad. El rey le ofreció muchas cosas y este mandó que fueran dadas a los pobres. San Jorge certificó 4 causas al rey. Atención, que esto es como si fuera yo ahora un cura haciendo un sermón, como hacía yo con mis alumnos. Primero, tener cuidado de la iglesia de Dios, el concepto general. Me refiero a todas las personas, no me refiero a edificios, ¿eh? Solo. Segundo, honrar a los presbíteros. Tercero, a las personas que llevan, en el caso del cristianismo católico, pues llevan a las personas, ¿no?, a meditar y a pensar en esas cosas, aunque puedas pensar también personalmente, ¿no? Tercero, escuchar con diligencia la necesidad de Dios. ¿Eh? Y, atención, la necesidad. Y cuarto, tener memoria siempre de los pobres, de los que sufren, de los pobres, pobres de alma, pobres de enseres o pobres de lo que sea. Besó al rey y partió de la ciudad. El final de San Jorge es luego explicado así. Entonces reinaban Diocleciano y Maximiano. Otro, en lugar de Daciano, Diocleciano, y Maximiano. Depende de cada versión, ¿eh? Y luego también otra cosa que quiero añadir. San Jorge también aparece en la primera cruzada en Palestina. Aparece en diferentes guerras. Por ejemplo, la toma de posesión en 1118 de Zaragoza. Aquí tenemos una persona en el público que cuando hablé un momento, don Juan Gualberto de Balanzó, que teniente de hermano mayor emérito de la Virgen del Portillo de Zaragoza, del santuario, pues cuidado, yo no soy ducho en estos temas históricos. Pues lo que me confirmó es que todas las cofradías provienen, la mayoría, dedicadas a San Jorge. Y esto creo la cofradía de San Jorge de Zaragoza, que se inicia en 1119, el documento más antiguo que yo he encontrado mención. Y la Virgen del Portillo también de la recién conquistada la ciudad, la taifa musulmana. Bien, y el mismo año, Tarragona, San Olegario, que lo he comentado antes. Bien, el final de San Jorge se perseguía en su época a los cristianos. Hubo coronados 17.000 mártires. Fue encarcelado al defenderlos, torturado, cortado pedazos, quemado y puesto en sal, en plomo líquido, que me había olvidado de esto, y al final decapitado. Bajo fuego del cielo, que quemó el templo con los ídolos romanos. Y sus presbíteros, los presbíteros de los templos romanos, que abrió la tierra, igual que el templo de Salomón, en Tierra Santa, que engulló a todas sus reliquias. San Ambrosio, nacido en Treveris y muerto en el 340 y muerto en Milán en el 397, obispo de Milán, teólogo y orador, hermano de Santa Marcelina, en sus prefacia del texto rostellonés, me refiero siempre, que se comentan en la misa de su fiesta el 7 de diciembre, pues también nombra a San Jorge. Es decir, estoy hablando del siglo IV y San Jorge es del siglo III, más o menos. San Jorge es el luchador de nuestro Señor, bataller de nuestro Señor, batallador de nuestro Señor. El Miles Christus. La esposa de Daciano, que antes he hablado de este emperador romano, Alexandria, no Alejandría de la ciudad egipcia, Alexandria, en el texto rosellonés, Alexandria. Se convierte al cristianismo
El apoteósico final del emperador Daciano fue que al volver a su palacio cayó fuego del cielo que lo quemó junto a sus ministros. Otra mención libresca, Gregorio de Tours, que nació en Riom el 538 y murió también en Tours en 594, obispo de Tours, historiador galo-romano descendiente de familia senatorial romana, autor de las Decem Libri Historiarum, conocidas por las Historiae y por las Historia Francorum. Está también, bueno, traducido a muchas lenguas como el francés, así como la Vita Patri, las vidas de los padres, ¿no?, de la Iglesia. Cuenta que si algún hombre llevaba las reliquias de San Jorge y paraba en un oratorio, por la mañana no podían mover la caja hasta que hubiesen sacado una parte de sus reliquias. Así pues, acabó separado el cráneo, conservado en la Basílica de San Giorgio Maggiore, en Venecia, San Giorgi, por los venecianos, isla frente al bacino de la Basílica Catedral de la ciudad de Venecia. Bueno, acortando porque creo que es mucho, ¿verdad? Es las reliquias. He hablado de todas las reliquias, lo he enseñado con imágenes. Me he basado, ya digo, en la revista Reliquiae de Joan Arimany Juventeny. Me he basado especialmente en este artículo fantástico de la doctora Isabel de Riquer. Me he basado también en un libro que hizo Quim Torra, el expresidente de la Generalitat, del año 24, que solo a mí me ha aportado en 3 páginas. Lo otro es un poco folclore moderno del siglo XXI o finales del XX. No es, es un libro divulgativo, no es un libro, no es una revista de santoral y de reliquias del señor Arimany o de la doctora Riquer, que es la que ha investigado manuscritos en el archivo de la Corona de Aragón y lo ha comprobado, ¿eh? Y luego, pues bueno, esto del doctor Kenneth, del cráneo de la isla San Giorgio Maggiore, que es el que empezó a valorar un poco las reliquias georgianas. Y para cortar, me salto muchísimas cosas. Querría comentar que en Europa tenemos las corporaciones de San Jorge en la Corona de Aragón. La Cofradía de Caballeros e Infanzones de la ciudad de Zaragoza, entre 1118, cuando es conquistada la ciudad, y 1291. Luego pasa a ser, con los años, la Real Maestranza de Caballería de Zaragoza actual. La Cofradía de San Jorge de Barcelona. A ver, aparecen Borrell primero, aparecen referencias de San Jorge, pero la Cofradía de San Jorge de Barcelona ya es en época de Pedro IV, rey de Aragón, tercero como conde de Barcelona, 1375. Probablemente sea el origen del brazo real de los caballeros generosos y hombres de paraje del Principado de Catalunya. Braç reial dels cavallers generosos i homes de paratge del Principat de Catalunya. La Cofradía de San Jorge y Santa Isabel de Girona, de Gerona, 1386. Es decir, el año siguiente murió Pedro IV ceremonioso. Por lo tanto, en época del reinado, pero la creó su hijo, Juan I, que aún era duque de Montblanc, Juan de Aragón, conde de Cervera, atención, por su padre. Luego ya el duque de Montblanc es el hermano. Martín, luego Martín I, como rey de Aragón, primero de conde de Barcelona y segundo, porque sustituye a su hijo que premurió, rey de Sicilia. Es el actual, esta cofradía de San Jorge y Santa Isabel de Girona, el actual Real Estamento Militar del Principado de Gerona o de Girona. 1386, estoy hablando,
Fue fundada por la advocación de San Jorge y Santa Isabel por el infante Juan, ¿he dicho? Bien. Luego, el mismo Juan I de Aragón, ya como rey, el 1 de noviembre de 1389, instituïa el braç reial dels cavallers generosos i homes de paratge del Principat de Cataluña, lo que sería, reuniendo los elementos de la nobleza local, eficaz para el servicio a la corona, a cuya devoción estaba el actual Real Cuerpo de la Nobleza, antiguo brazo militar del Principado de Cataluña y condados de Rosellón y Cerdaña, que es el nombre actual, conocido popularmente por los historiadores como Real Cuerpo de la Nobleza de Cataluña o del Principado de Cataluña, pero el nombre es el que acabo de leer. ¿Cuándo se hace? Pues yo creo que a partir de la Cofradía de San Jorge de Barcelona de 1375 que he comentado antes, fundada por Pedro IV de Aragón. Luego hay el Orden Ecuestre de San Jorge de Alfama, en latín Ordo Equitum Sancti Georgii de Alfama, fundada en Barcelona el 24 de septiembre de 1201 por Pedro II de Aragón, reconocido por el Papa Benedicto XIII, que tiene que ser reconocido por el actual Papa, lo pido, y además lo he comentado en personas romanas, en 1373, Pero Martínez de Luna, el tío de María de Luna, esposa de Martín el Humano. Luego, este orden ecuestre de San Jorge de Alfama, reconocida esta orden por Gregorio XI en 15 de mayo de 1373. Fusionada en 1399 por la Real Orden de Santa María de Montesa, ya existente en 1119, un año después de la conquista de Zaragoza y de la conquista de Tarragona, recordémoslo, por voluntad del rey Martín el Humano. A aprobación por Benedicto XIII, ya lo he comentado. Bien. Y otras corporaciones nobiliarias del resto de Europa. La Orden Real Militar de San Jorge para la Defensa de la Fe y la Inmaculada Concepción de Baviera, creada en 1290, por Otón III de Wittelsbach, duque de Baviera. Luego, rey de Hungría, pues, conocido por Otón de Hungría. Otra orden, de San Jorge de Hannover, Ernesto Augusto I de Hannover, 1839, esta es reciente, La tercera, Orden Imperial y Militar de San Jorge de Rusia, por la emperatriz Catalina II la Grande, en 1769. Luego de la Revolución Rusa fuerte, aunque también sea fuerte ahora, por desgracia, pues es suprimida por Lenin en 1918 y vuelve a ser instituida por decreto de 20 de marzo de 1992 por Boris Yeltsin, entonces presidente de la Federación Rusa, que es el máximo galardón militar ruso actual. La Sacra Militar Orden Constantina de San Jorge. Y aquí veo a dos caballeros de esa orden. Origen 312, por el emperador Constantino en la batalla del puente Milvio contra el emperador Magencio. Existen otros orígenes de dicha orden y su historia es compleja. El Papa Julio III, en 1550, reconoció en su bula Quod aliasla por Angeli Comneni, la reconoció. Luego los Habsburgo, luego Farnesio, luego Borbón. Bueno, ya no hablo hasta la actualidad. Luego la nobilísima orden de la carretera, la nobilísima orden de la Liga, 1348, Eduardo III, rey de Inglaterra, donde se entierran los reyes y reinas de Gran Bretaña actuales, pues es Windsor, ¿no? Castillo de Windsor y la capilla dedicada a San Jorge. Y debajo de la capilla de San Jorge hay toda la cripta con todos los entierros de centenares de reyes de Inglaterra y ahora de la Gran Bretaña y de Irlanda del Norte.
comentada la primera vez en un capítulo en El tirante el blanco que antes he mencionado, que aquí hay la imagen de la versión castellana de Diego de Gumiel en la pizarra, en Valladolid 1511. Y luego la distinguidísima Orden de San Miguel y San Jorge, creada en 1818 por Jorge, luego Jorge III del Reino Unido, y luego no quiero dejar de mencionar que San Jorge se encuentra en muchos, es el patrón de muchas ciudades y regiones y estados y países y lo que se quiera decir del mundo, y también la Orden de San Jorge del Reino de Tonga en el continente de Oceanía, creada por el rey Jorge Tupou I entre 1876 y 1890, cofundada después en 1882, y que el actual rey Jorge Tupou V, que es descendiente y vive en Canberra, Australia, pues la restableció en 2009. Es decir, que el mundo georgiano también habría que digitalizarlo, como otras cosas que he comentado aquí, para el bien de la cultura no solo catalana, sino también de las diferentes lenguas europeas y culturas que tenemos, que es un acervo espléndido. Y San Jorge es una unión, a mi entender, de todas las culturas de la Europa occidental, de África, también de Latinoamérica, porque no he hablado nada de Latinoamérica ni del resto del mundo, y del Reino de Tonga de Oceanía. Y con eso creo que acabo, y muchas gracias a todos los escuchantes u oyentes, a los presentes y a los que están por streaming. Molt bona nit a tothom, moltes gràcies per assistir i bona serata i persone al popolo italiano, etcétera. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias por esta docta charla. Me permito, antes de pasar la palabra y para que no se me olvide, yo tengo ganas de invitarte a, como se dice, verba volans scripta manet. En la revista Castellum, que haremos no la de este año, sino el año próximo, si puedes hacernos un artículo ilustrado para que la scripta manet sea una realidad y porque me parece extremadamente interesante. Muchas gracias. Paso la palabra al presidente emérito Miguel. Felicidades por la magnífica recopilación de datos, imágenes y reliquias de San Jorge. Muchas gracias. Creo que en Chicago hay una iglesia que recopila unas 2000 reliquias. O sea, seguro que tienen que tener un trocito de San Jorge. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Yo, vaya, lo que he visto en el mundo de las reliquias, y no es de ahora la cosa, incluso puede decir que tengo digitalizado por mi padre un libro que tenía Blanca de Borbón, la hija de Carlos María Isidro, del primer carlista. Pues tengo digitalizados algunos libros de la biblioteca de esta rama de los Borbón. Y una de las pasiones que tenían era el mundo, un libro concretamente de reliquias por Europa, de muchos santos y santas. Y claro, San Jorge es el principal para mí, o como San Miguel Arcángel. Y hay una similitud entre San Miguel Arcángel, por eso he querido hacer un poco imágenes también de San Miguel, porque veo que podría ser un alter ego, que fueran soldado, San Jorge, soldado romano, sí, podría ser perfectamente un soldado romano que ve el desastre y la hecatombe que se prepara en el Imperio Romano,
las invasiones a partir del siglo III, ¿no? Y luego, pues, que mucha gente los sacrificaban por su fe, ¿no? Por su fe cristiana. Y claro, entonces, pues gente que se convertía al ver estas cosas y lo que la gente, cómo reaccionaba, ¿no? Las reacciones de las personas, los sentimientos, el alma, la parte interior de la persona, que es lo más importante de la vida, ¿no? A mi entender. Es decir, hay muchas cosas. Y yo, pues, encantado de saber esto de Chicago, porque, porque me gustaría saber dónde está este centro para ponerme en contacto y bueno, yo creo que habría que hacer, incluso en Barcelona, y lo pienso muy seriamente, ¿eh? Habría que hacer algo para que se diera a conocer Barcelona y estoy hablando también de Aragón y del Reino de Valencia y de Baleares y de España y de Europa estas cosas a las nuevas generaciones y no es reliquias muertas, porque hay un simbolismo detrás y es una propaganda positiva, no digo bélica, digo de fondo, ¿eh? Es una propaganda bonita de hermanamiento de todas las culturas, porque aquí, claro, el Bizancio, Imperio Romano, luego, pues bueno, Venecia, las Ordes, los ostrogodos, los vándalos, los suevos, los visigodos, luego ya los musulmanes, en fin, todo esto, pues bueno, bebemos todos. ¿Y dónde está enterrado? Pues está enterrado, ¿no? En San Jorge, en Jaffa, ¿no? Entonces, pues, si tenemos este texto, como he comentado, en catalán, anónimo, del siglo XIV, que aparece en todos los lugares donde pasó la pasión Jesús y otros textos, y estas cosas que hay, estos centros que desconocemos muchas personas porque no estamos en el ámbito de historia, ¿eh? No hemos podido conocer estos centros, pues lo principal de la humanidad, creo yo, es este intercambio de información y de poder hacer algo aquí para que de una vez haya un hermanamiento y haya un trabajo de investigación serio, ¿no? Porque las reliquias, bueno, si empezamos con las reliquias de la Virgen María, pues desde la leche del pezón hasta los pelos, hasta de todo, ¿eh? Y yo cuando leía la revista de Joan Arimany, cada vez que la enviaba digitalmente, pues yo aprendí, bueno, muchísimas cosas porque las desconocía y me doy cuenta de que cuando entras en esto dices, qué burro soy, qué ignorante soy, porque te das cuenta de que falta organizar bien las cosas. Porque una digitalización de 1000 páginas como la bibliografía de Anotada de Ximenis son 1000 páginas, ¿vale? 44 o 47 euros solo. Miserables. Yo ahora tengo una cosa digitalizada desde mayo. Tengo que hablar con ciertas personas y telefonearles próximamente y decirles, bueno, a ver, desde mayo hasta día 26 de septiembre, ¿qué pasa? ¿Cómo es esta lentitud? Que hay que pasar por depósito legal, que no sé qué, que no sé cuántos de nuevo. Bueno, pero ¿qué es esto? Y una bibliografía anotada que hay comentados, artículos, manuscritos en italiano, en latín, en aragonés, en catalán, en castellano, en francés, en flamenco y en otras lenguas. Artículos y revistas y libros, etcétera, de tantos siglos, y por cochinas 40 y tantos euros no se digitalice. A ver, ¿en qué mundo vivimos? ¿En qué mundo vivimos los gestores, los que son gestores de la cultura? Creo que es muy necesario
que se haga algo de una vez. No digo palabrotas, no quiero, pero supongo que los presentes lo han captado enseguida la palabrota que iba a decir, ¿eh? Y bueno, en fin, yo no soy de palabrotas y con alumnos nunca, ¿eh? Reencontrarnos el día final en aquella mesa donde hay dos aceitunas y un poco de queso que ha preparado Elena para que podamos intercambiar y conocernos mejor entre todos. Muchas gracias. Y no te olvides de la revista. No, no. No me olvidaré porque además tendré que hacer resumen de resumen. O sea, esto es resumen de resumen de resumen. Ya. Porque el mundo georgiano es terrible, por lo que he visto. Hay que cerrarlo. Bueno, muy bien. Sí, no me estoy nervioso. Sí, sí, sortitute. Jo vull que he donat canya, eh? I he donat canya. Ara que estic jubilat puc donar canya, no? En el sector cultural. Bueno, pues res, A la jo gente te que me ha dicho no les enviaré un enlace para que ja te n'has sortit bé, eh? Sí, gràcies. Ja m'han passat els nervis. El que passa que tinc encara el dilluns, gràcies. Tinc encara, sí, però encara tinc el dilluns i el dimarts per passar nervis. Moltes gràcies. I amb és com la camisa, la túnica de Lluís Novet, Sant Lluís, que no t'agrada. Sobre de la Cota de Malles. No, no mires. A part que portessin la sorpresa. Jo crec que